Hace algún tiempo ocurrió un terremoto en Kazajistán. Cuando los científicos determinaron el epicentro, resultó que no estaba en Kazajistán, sino en la vecina China, en la provincia de Xinjiang, y de inmediato comenzó una verdadera investigación en las redes sociales. La gente recordó que literalmente unos meses antes de esto, los chinos habían comenzado a perforar allí el pozo vertical más profundo del mundo. El proyecto se llamó Shandy Take 1 y el objetivo era ambicioso: perforar 11.000 metros en las profundidades de la Tierra. Parecería qué relación hay, pero luego los eventos se desarrollaron como en una novela de detectives. No pasaron ni 2 meses cuando Kazajistán volvió a temblar. Esta vez el epicentro estaba muy cerca de Almaty, a solo 30 kilómetros en la frontera con Kirguistán. Literalmente un año después, en marzo de 2025, ocurrió un terremoto de 5 grados. Y aquí nuevamente aparece la versión sobre el pozo chino, que se propagó por internet a la velocidad de la luz. Muchos se preguntaron si realmente la perforación de un pozo profundo puede causar un terremoto en otro país. La gente comenzó a buscar información y lo que encontraron es realmente impresionante. Resulta que la perforación del pozo superprofundo chino comenzó el 30 de mayo de 2023 en el corazón mismo del desierto de Taklamakan. Este es uno de los desiertos más inhóspitos del planeta. Los ingenieros chinos planeaban alcanzar la profundidad proyectada en 457 días, pero ya el 4 de marzo de 2024 alcanzaron la marca de 10.000 metros. Es decir, literalmente el día en que ocurrió el terremoto en Kazajistán. ¿Coincidencia? Tal vez, pero luego se vuelve aún más interesante. El hecho es que Shandy Take 1 no es el único pozo profundo en esa área. La compañía petrolera y gasífera china Sinopec ya perforó allí al menos otros 2 pozos, uno con una profundidad de 9.472 metros, otro de 8.590 metros. Estos pozos se convirtieron en los más profundos de Asia. Resulta que los chinos están penetrando metódicamente en la corteza terrestre precisamente en esta región, y precisamente allí comienzan a temblar los países vecinos. Por supuesto, cuando la gente comenzó a compartir masivamente esta versión en las redes sociales, los periodistas se dirigieron a los expertos, pero los científicos no pudieron dar una respuesta definitiva. Entonces, ¿pudo realmente la perforación del pozo superprofundo chino causar terremotos en Kazajistán y países vecinos? El hecho es que la humanidad ya aprendió hace mucho tiempo a causar terremotos. Más aún, los terremotos provocados por el hombre ocurren en todo el mundo desde hace décadas. Y en muchos casos, la culpable es una cosa simple: el agua. El ejemplo más clásico es la historia en la ciudad estadounidense de Denver. Allí, en 1962, los militares decidieron deshacerse de agua contaminada. Perforaron un pozo con una profundidad de 3.671 metros y comenzaron a inyectar desechos tóxicos allí. En marzo comenzaron la inyección y ya en abril la ciudad comenzó a temblar. Los sismólogos registraban enjambres de terremotos, decenas, cientos de temblores. Los focos se encontraban a una profundidad de 4,5 a 5,5 kilómetros, justo donde inyectaban el agua. Pasaron 3 años antes de que alguien pensara en relacionar estos dos eventos. Cuando se estableció la conexión, la inyección de agua se detuvo inmediatamente. Esto fue a principios de 1966. Parecería que el problema estaba resuelto, pero la Tierra continuó temblando durante 5 años más. El agua se extendía bajo tierra a lo largo de la falla tectónica a distancias de hasta 5 kilómetros del pozo. Es decir, un solo pozo provocó actividad sísmica en un territorio enorme. Ahora volvamos a China y Kazajistán. Los chinos perforan pozos para la extracción de petróleo y gas. Y donde hay petróleo y gas siempre hay mucha agua. El agua de formación sube junto con los hidrocarburos. Hay que separarla y hacer algo con ella. Usualmente se inyecta de vuelta a la tierra a través de pozos especiales. Y aquí es donde comienza lo más interesante. En los documentos que estudié, se dice que los científicos no encontraron investigaciones sobre que la perforación misma cause terremotos. Es decir, el proceso cuando simplemente perforas un agujero en la tierra es seguro. El problema es lo que sucede después.
Los científicos descubrieron que cuando inyectas agua profundamente bajo tierra, sucede algo extraño. Imaginen que la corteza terrestre es un pastel de capas de diferentes rocas, y entre estas capas hay fallas que pueden dormir durante millones de años, y entonces comienzas a inyectar agua allí bajo enorme presión. El agua penetra en estas fallas y hace dos cosas. Primero, cambia la presión en la roca. Segundo, actúa como lubricante. Imaginen dos enormes bloques de piedra que yacen uno sobre otro y no se han movido durante miles de años. Entre ellos hay una fricción enorme, pero basta con que entre el agua, y la fricción se reduce drásticamente. Y cuando se deslizan bloques de piedra del tamaño de una pequeña ciudad, eso es un terremoto. Lo más traicionero en este proceso es el tiempo. El agua no fluye bajo tierra rápidamente como en un río. Se filtra lentamente a través de poros y grietas, a veces durante meses. Por eso, el terremoto puede ocurrir no de inmediato, sino semanas o incluso años después del inicio de la inyección. Esto es precisamente lo que confunde a muchos. No entienden cómo está relacionado. El pozo se perforó hace un año, pero tiembla solo ahora. En realidad, existe toda una lista de acciones humanas que garantizadamente pueden causar terremotos. Esto está científicamente probado y ocurre en todo el mundo. Primero en la lista, inyección de agua para disposición de desechos. Segundo, extracción de petróleo y gas mediante fracturación hidráulica, el famoso fracking. Tercero, extracción de carbón. Cuarto, plantas geotérmicas. Quinto, construcción de grandes embalses. Sí, los embalses ordinarios, por ejemplo, para centrales hidroeléctricas también pueden causar terremotos. Cuando llenas un valle enorme con agua, el peso de esa agua presiona la tierra con una fuerza colosal. Y si debajo del fondo hay una falla, puede activarse. Se conocen casos en que después de llenar embalses ocurrieron terremotos de magnitud hasta 6. Pero volvamos al petróleo y el gas. En el estado estadounidense de Oklahoma ocurrió una verdadera revolución sísmica. Antes de 2008, allí registraban 1 o 2 terremotos perceptibles al año. Esto es normal, es el fondo natural. La gente ni siquiera le prestaba atención, pero para 2014 en Oklahoma ocurrieron más de 800 terremotos en un año. Esto es más que en California, que es conocida en todo el mundo por su actividad sísmica. ¿Qué pasó allí? Nada especial, simplemente en Oklahoma comenzó la extracción masiva de gas de esquisto utilizando fracturación hidráulica. Las compañías inyectaban millones de galones de agua bajo alta presión para fracturar la roca y liberar el gas, y luego había que hacer algo con esa agua, y la inyectaban de vuelta, solo que más profundo. Los residentes locales al principio no creían que estuviera relacionado, pero luego se realizó una investigación y se descubrió una conexión directa. Cuanta más agua inyectaban, más terremotos había. Y las compañías petroleras negaron durante mucho tiempo su culpa. Se necesitaron años de litigios antes de que las autoridades del estado finalmente reconocieran: sí, estos son terremotos inducidos por el hombre. Pero Estados Unidos es solo el comienzo. En el norte de Rusia, en Kuzbass, durante varias décadas seguidas han estado extrayendo carbón. Allí, máquinas gigantes excavan la tierra, sacando millones de toneladas de roca. Y esto es lo que sucede. Cuando quitas tanta masa de roca de un lugar y la amontonas en otro, alteras el equilibrio. La presión se redistribuye, la tensión en las profundidades aumenta y tarde o temprano ocurre una descarga. El 19 de junio de 2013, en Kuzbass, cerca de la mina de carbón de Bachatsky, ocurrió un terremoto de magnitud 6. En el epicentro, la intensidad alcanzó los 7 grados. Y aquí está una historia de Gran Bretaña que ocurrió muy recientemente. En el condado de Surrey, en el sur de Inglaterra, hay un pozo petrolero llamado Horse Hill. Allí, tranquilo, pacífico, colinas verdes. Y de repente, en 2018 y 2019 ocurren más de 100 terremotos en un año. Las magnitudes eran pequeñas, hasta 4, pero la gente sentía cómo temblaban las casas, sonaba la vajilla, aparecían grietas en las paredes. Al principio, el Servicio Geológico Británico declaró: esto no está relacionado con la extracción de petróleo, son procesos naturales. Pero los científicos del University College de Londres no estuvieron de acuerdo. Realizaron más de 1 millón de simulaciones por computadora y llegaron a la conclusión: los terremotos fueron causados precisamente por la extracción de petróleo.
Lo más interesante es que los epicentros estaban a 50 kilómetros del pozo y los expertos inicialmente decían que eso era demasiado lejos para tener conexión con la perforación, pero resultó que el cambio de presión se propaga bajo tierra mucho más lejos de lo que pensaban. El problema es que cuando extraes petróleo, la presión en la formación cae y este cambio de presión puede activar fallas. El escándalo fue considerable. Los activistas demandaron exigiendo cerrar el pozo y ganaron. En 2024, la extracción en Horse Hill se detuvo. En realidad, oficialmente no fue por los terremotos, sino porque supuestamente la compañía no evaluó los riesgos climáticos del proyecto. Pero todos entendían la verdadera razón. En 2017, en Corea del Sur ocurrió un terremoto de magnitud 5,4. Para este país fue algo extraordinario. La investigación mostró que la culpable fue una planta geotérmica. Inyectaban agua a una profundidad de 4 kilómetros directamente sobre una falla geológica. El agua creó una tensión crítica. La falla se desplazó y aquí hay un nuevo terremoto inducido por el hombre. Y el caso de Denver se convirtió en un clásico. Ahora lo estudian en todas las universidades del mundo como ejemplo de cómo no se debe hacer. Después de esa historia, los científicos comenzaron a investigar seriamente el problema de los terremotos inducidos por el hombre y descubrieron que la humanidad ha estado causando terremotos desde hace mucho tiempo. Simplemente antes no lo sabían. Resulta que ya a principios del siglo XX, cuando comenzaron a construir las primeras grandes presas y embalses, ya registraban terremotos extraños en lugares donde antes no los había. Y ahora tenemos datos precisos. Sabemos que cuando construyeron la presa Hoover en Estados Unidos, después de llenar el embalse, allí comenzaron los terremotos. Cuando en India construyeron la presa Koyna, le siguió un terremoto de magnitud 6,3, del cual mucha gente sufrió. Cuando en China llenaron el embalse de Sipingpu, un año después ocurrió el devastador terremoto de Sichuan, de magnitud 7,9. Más de 70,000 personas resultaron afectadas. ¿Hubo conexión? Los científicos debaten hasta ahora, pero muchos creen que sí la hubo. Los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos crearon un mapa especial. En él están marcadas las regiones donde se ha registrado una elevada actividad sísmica inducida por el hombre. ¿Saben cuántos lugares hay? 8 estados solo en Estados Unidos. ¿Recuerdan que hablamos del pozo Shandy Taike 1? Pues bien, lo están perforando en la provincia de Xinjiang. Y este no es simplemente un punto aleatorio en el mapa. Esta es una región que se encuentra en la confluencia de varias estructuras tectónicas. Cerca está Tian Shan, uno de los sistemas montañosos sísmicamente más activos del mundo. Y justo en las inmediaciones de estas zonas peligrosas, los chinos están perforando toda una red de pozos profundos. Más aún, en los documentos se dice que en esa área ya funcionan al menos 3 pozos súper profundos y estos son solo los que conocemos. ¿Cuántos hay en realidad? ¿Qué volúmenes de agua se están inyectando allí? Esta información está cerrada. Las compañías chinas no están obligadas a publicar datos sobre la presión subterránea. Recopilan esta información para ellas mismas, pero los científicos de otros países no tienen acceso a ella. Y aquí es precisamente donde llegamos a Kazajistán, porque todo lo que sucede en Xinjiang afecta directamente a Kazajistán. Las fronteras son solo líneas en un mapa. Las fallas no reconocen fronteras. Las placas tectónicas no saben de estados. Si en China crean presión crítica en una falla que se extiende bajo el territorio de Kazajistán, el terremoto puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo de esa falla. Resulta que este país se encuentra en una situación única. Por un lado, el sur y sureste de la República son naturalmente zonas de riesgo sísmico. Allí ocurren regularmente terremotos naturales porque pasa el límite entre placas tectónicas. Por otro lado, en los últimos años los terremotos comenzaron a ocurrir donde antes no los había en absoluto. La región del Caspio, los yacimientos de Tengiz y Karachaganak. Allí comenzó una poderosa extracción de petróleo y gas, y de repente terremotos de magnitud 4 a 5. En el Kazajistán central, en la zona minera de Zhezkazgan, donde extraen cobre, terremotos de hasta 6 grados. En la cuenca carbonífera de Karaganda, también nuevos temblores.
Incluso en el antiguo polígono nuclear de Semipalatinsk registran extraña actividad sísmica. Resulta que un territorio enorme de Kazajistán está expuesto al riesgo sísmico. Los científicos dicen que solo el extremo norte del país está seguro, todo lo demás son zonas de riesgo. Pero la verdadera pesadilla es Almaty. La ciudad está ubicada en uno de los lugares más peligrosos del planeta. Ya en el siglo XIX, cuando era la ciudad rusa de Verní, allí ocurrió un terremoto devastador en 1887. Magnitud 7,3, intensidad 9 a 10 grados. La ciudad fue prácticamente borrada del mapa. Luego estuvo el terremoto de Chilik de 1889 con magnitud 8,4. Este es, en general, uno de los temblores más poderosos en la historia de la región. El siglo XX tampoco fue tranquilo. El terremoto Kremenchuk de 1936, el de Chilik de 1967, el de Sarikamish de 1970, el de Zambul de 1971. La lista continúa. Almaty tiembla regularmente, es un hecho. La ciudad está situada justo en la zona de fallas activas al pie de las montañas, que crecen debido a la colisión de placas tectónicas. Y ahora agreguen a esto el factor antropogénico. Al norte, China trabaja activamente con sus pozos profundos. Al oeste de Kazajistán perforan yacimientos petroleros. En el centro excavan mineral. Y todo esto sucede en una región que ya está en una zona de actividad sísmica natural. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Pudo la perforación china causar el terremoto en Kazajistán? La respuesta: posiblemente, incluso probablemente, pero probarlo es muy difícil porque faltan datos. Se necesitan estaciones sísmicas en toda la región, se necesitan datos sobre la presión en los pozos, se necesitan años de observación e investigación. A pesar de que los expertos rusos y científicos de Kazajistán dicen que los pozos profundos probablemente no influyen en la formación de terremotos, especialistas de otros países ya están estudiando ampliamente los terremotos inducidos por el hombre y presentan muchos ejemplos probados. E incluso ellos no saben cuán fuerte puede ser un terremoto inducido por el hombre. Antes del caso de Bachaski, en Kuzbas, pensaban que la magnitud podía ser máximo 5, pero ocurrió 6,1. Los científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos reconocieron honestamente: no podemos excluir la posibilidad de terremotos inducidos por el hombre de magnitud 7 y mayores. Un 7 ya es una catástrofe de enorme escala si ocurre cerca de una gran ciudad. Así que sigan las noticias, especialmente si viven en un lugar donde se extraen activamente recursos naturales, porque la tierra bajo sus pies puede resultar no tan estable como pensaban. Eso es todo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal.